Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Un texto, por más conocido, pero a la vez muy importante, el que hoy hemos escuchado en el Evangelio, conocido tradicionalmente como los discípulos de Emaús, que más que nada es una gran catequesis que se utilizaba para los que recién se habían convertido, para los que empezaban a creer en Jesús. Vamos a decir, para los catecúmenos. Era una gran catequesis, era una gran enseñanza. Y el día de hoy yo solamente quiero compartir 2 puntos con ustedes de todo este evangelio que hemos escuchado. Primero, Jesús no era conocido en un primer momento. Si nosotros repasamos detalladamente las primeras apariciones del Jesús resucitado, glorioso, no lo conocían. María Magdalena no lo conoció. Lo escuchábamos el día de ayer, hasta que le dijo María, hasta que le habló por su nombre. Los discípulos no lo van a conocer en un principio, sino hasta después de algunos signos. Lo mismo sucede el día de hoy con los discípulos de Emaús. No lo conocían, no sabían que era Jesús.
hasta que ven el signo de la fracción del pan, que les recuerda la institución de la Eucaristía, aquella que Jesús celebró con sus discípulos. Entonces, como primer momento, los discípulos no lo reconocen. Pero tuvo que haber algo, un encuentro, pero un encuentro verdadero, real, personal. Solamente así, queridos hermanos, uno se puede convertir en verdadero discípulo de Jesús. No podemos transmitir a Jesús, no podemos llevar a cabo su mensaje si en un primer momento no nos hemos encontrado con Él. Por lo tanto, yo no puedo ir a hablar de Jesús a la sociedad, a mi familia, a un encuentro parroquial, si primero no me he encontrado con Él. ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Qué le voy a decir a las personas? ¿De qué les voy a hablar? Yo he asesorado, 6, 7 grupos parroquiales que tienen encuentros. Y he participado en algunas charlas que dan las personas, y a veces uno dice, ¿qué está diciendo? ¿Sí preparó de perdiz el tema para tener claridad de lo que está diciendo? ¿O ni siquiera le dio una ojeada, una leída al tema? ¿Cómo va a transmitir un mensaje de Jesús si ni siquiera se preparó? Pero no es tanto la preparación, sino que esa persona únicamente expresa una experiencia de vida, pero hueca, vacía. Puede decir, es que a mí este encuentro me cambió la vida, porque yo era antes así, después del encuentro ahora soy así. Antes no iba a misa y ahora voy a misa. Antes no rezaba y ahora rezaba. ¿Es una experiencia de vida? Solamente. No se encontró con Jesús. No hay un compartir, no hay una enseñanza, no hay una catequesis. Es solamente una experiencia de vida. Por eso, queridos hermanos, si no te has encontrado con Jesús como padre de familia, tampoco podrás transmitírselo a tus hijos. El día de hoy es muy fácil que los hijos te contradigan en la fe. Es muy fácil que te pongan trabas. Es muy fácil que ellos a lo mejor tengan más preparación que tú y se basen en la ciencia, se basen en lo experimental y te digan, mira, lo que dice la Biblia, lo que dicen en la iglesia no es cierto por esto, por esto, por esto y por aquello. No importa que tú no estés preparado, que no tengas la misma capacidad intelectual que tus hijos, pero si tú te has encontrado con Jesús, Él te dará las palabras sabias, no para contradecir con tus hijos, o no para pelear, no para llevarles la contra, no para pelearse en torno a si Dios existe o no existe, si esto es verdadero o no es verdadero, pero te dará palabras sabias para que puedas transmitir un conocimiento sencillo, simple de Dios a tus hijos. No se necesita tampoco estudiar teología para tener ese encuentro personal con Jesús. Se necesita sencillez, se necesita humildad y sobre todo preparación. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Primero hubo un encuentro, ¿no? En donde Él los llama y les dice, vengan, síganme, ahora los convertiré en pescadores de hombres. Y después los prepara, no los llama y los manda inmediatamente a predicar su evangelio, su mensaje. No, primero hay un encuentro, primero hay una preparación. Y después de más de un año les dice, ahora sí, ya están listos, les toca a ustedes continuar esta misión. Y los envía al menos en 2 misiones que los evangelios relatan. Pero hubo un encuentro, hubo una preparación y hasta después vino el mensaje. O el ejemplo más universal,
San Pablo. ¿Qué hizo San Pablo para después predicar a Jesús? Primero se encontró con él, ¿no? Aquella famosa escena que él mismo describe, en donde ve esa luz que lo tumba del caballo. Ahí está el encuentro personal con Jesús. Aunque a veces en las cartas podemos pensar que inmediatamente se lanza a anunciar el Evangelio, sabemos que no. San Pablo, después de su conversión, duró un tiempo preparándose, conociendo a Jesús, lo que le transmitían las personas, quien lo había conocido, los discípulos, y después él se va a anunciar el Evangelio. Esto se ha hecho por décadas, pero parece ser que el día de hoy lo hemos descuidado. También a ustedes, como fieles católicos, bautizados, como padres de familia, les toca llevar a cabo este proceso, encontrarse con Jesús en un encuentro real, verdadero, prepararse, conocerlo y después transmitirlo. Y entonces tus palabras harán eco, porque no estás hablando solamente de una experiencia, sino que estás hablando desde el corazón, desde el conocimiento, desde la razón de aquel que has conocido, de aquel por el que te has preparado. Así que pues, queridos hermanos, ojalá que el día de hoy también nosotros podamos identificarnos con estos discípulos. Y quisiera cerrar esta reflexión con un dato curioso. Si ustedes se fijan en el Evangelio, solamente aparece el nombre de un discípulo, Cleofás. El otro discípulo es incógnito, no se sabe el nombre, o el autor sagrado lo omitió, no quiso poner el nombre del otro discípulo, no porque le cayera gordo, sino porque el autor quiere darte a entender que el otro discípulo puede ser tú, que ahí puedes poner tu nombre, como ese otro discípulo que sí lo conocemos, que sí sabemos quién era, el otro no. Pues en ese que está de incógnito, pon tu nombre para que tú también te conviertas en ese discípulo de Emaús. Que así sea.